Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 81. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, martes 28 de septiembre de 2021, episodio número 81 de Fluent Spanish Express Podcast. Y hoy, como cada martes, os voy a hablar un poquito sobre cómo vivimos los españoles, cosas de mi país, de España, en el que os hablo un poco de las costumbres, de la cultura y muy interesantes. Hoy os voy a hablar de cuánto cuesta tener un coche en España. Pero antes, mi nombre es Diego Villanueva, soy profesor de español y director de la Academia Online de Español www.fluentspanish.express, donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español, con lecciones de cultura y expresiones que utilizamos los nativos, con vídeos, audios, textos y además preguntas y actividades en todas y cada una de las lecciones. Hoy, como os digo, un episodio muy interesante porque vamos a hablar de algunos de los gastos anuales que tenemos los españoles cuando tenemos un coche en propiedad, quiero decir cuando el coche es nuestro, ¿vale? Esto no aplica si tienes un coche de alquiler o cualquier otra cosa, pero en este caso, para las personas que tienen un coche en propiedad, algunos de los gastos que tenemos en España. Seguramente muchos de estos gastos serán comunes, por supuesto, en muchos países, así que seguramente si en tu país más o menos tenéis las mismas cosas, pues no tendrá mucha diferencia, pero en otros quizás sí. Entonces, bueno, gastos comunes, típicos gastos que tienen todos los coches, por supuesto, porque si no, no andan, ¿no? Si no, no pueden desplazarse, y es el combustible, por supuesto. Bueno, pues según algunos estudios en España, los españoles en los últimos años se han gastado una media de casi 1.000 euros al año cuando van a echar combustible en su vehículo, ¿vale? Unos 1.000 euros, que, bueno, eso al mes, pues son menos de 100 euros, unos 80 euros, entre 80 y 90 euros, con lo cual, bueno, al final es un gasto mensual que si va sumando y al final se convierte en un gasto grande. En este caso estamos hablando de casi 1.000 euros de media. Seguramente que las personas que utilizan el coche para desplazarse al trabajo gastarán mucho más dinero en combustible de lo que gastan otras personas, ¿no? Que utilizan menos el coche para desplazarse. En este caso, normalmente el tipo de vehículos en España, bueno, como en todos lados, está la modalidad de combustible diésel y la de gasolina. Digamos que también poco a poco se van introduciendo otros combustibles sostenibles, como por ejemplo la electricidad para los coches eléctricos, aunque he de decir que en España todavía falta muchísimo camino por recorrer en cuanto a lo que supone los puntos de recarga eléctrica de los coches eléctricos. Todavía queda un gran camino por recorrer porque, bueno, sin ir más lejos, en mi comunidad autónoma, en Asturias, no hay demasiados puntos de recarga, muy pocos, quizás en un par de centros comerciales, más allá de los que puedan tener instalados las propias personas en sus domicilios particulares. Pero digamos, en cuanto a la recarga en lugares públicos, de momento es muy pobre el número de estos, como os digo, de estos puntos. Otro gasto típico que también tienen, por supuesto, todas las personas que tienen coche en otros países, que es el seguro de coche. En España, normalmente los dos tipos de seguro que se suelen utilizar son el seguro a terceros, que es el seguro mínimo, digamos, el que cubre las cosas mínimas como un golpe, como, bueno, la rotura de una luna, por ejemplo, cosas muy básicas. Y más o menos la media suele andar en torno a los 500 euros, ¿vale? Si es verdad que los seguros son más caros para las personas que tienen entre 20 y 30 años, porque son, digamos, a medida que vas acumulando años de experiencia con tu carnet de conducir, pues los seguros, si no has tenido ningún siniestro, si no has tenido ningún accidente, ningún parte, como se dice, pues la cuota o la prima del seguro va disminuyendo poquito a poquito. Luego están las pólizas a todo riesgo, que normalmente solo compensa contratarlas en el caso de que te compres un nuevo vehículo, y sobre todo durante los primeros 2 años, porque luego no compensa el precio que tiene el seguro con
digamos, bueno, en el caso que tengas algún problema, pues la compensación que puedes recibir. Entonces, bueno, normalmente, vamos, yo nunca he tenido un seguro a todo riesgo y la verdad que no, echando números, no me parece que sea algo muy interesante, pero bueno, para seguramente muchas personas sí les parezca. Otro de los gastos típicos, por supuesto, el mantenimiento, digamos. Más allá de que puedas sufrir una avería gorda es una avería muy grave, están esas revisiones que tienes que hacer cada 5.000, cada 10 kilómetros, depende un poco del coche, y que, bueno, pues tienes que a lo mejor cambiar las pastillas de freno, cambiar el embrague, los amortiguadores, cambiar los filtros del aire, bueno, muchísimas cosas que van sumando y al final, pues más o menos estamos hablando de que hay una media de entre 200 y 400 euros al año de mantenimiento, ¿no? Porque, bueno, si tienes suerte de no tener ninguna avería, pues estamos hablando de un mantenimiento básico que quizás no es tan caro como en el caso de que tengas alguna avería. Otro gasto típico, los peajes y los parkings. Bueno, en España todavía hay muchas autopistas, desgraciadamente, que tienen peajes, es decir, que tienes que pagar por acceder a esas autopistas. Y bueno, pues esto sumado todo, más o menos depende un poco de las comunidades autónomas. Por ejemplo, sin ir más lejos, Asturias tiene una autopista, tiene un peaje, el peaje del Huerna, que es para entrar y salir en Asturias desde Castilla y León, y es uno de los peajes más, yo diría, uno de los peajes más injustos, porque creo que llevamos más de 50 años con este peaje, y es un peaje, se supone que ya no debería existir este peaje, pero bueno, no lo han quitado. Y bueno, pues esto puede ser por pasar por la autopista unos 10, 13, entre 10 y 15 euros más o menos, pero bueno. Los peajes es un tema interesante. Luego también están los parkings. Los parkings en las ciudades, por ejemplo, en España hay una zona que se llama zona azul, que es una zona donde tienes que pagar para aparcar, pagando a través de un parquímetro. También zona verde, que es un poquito más barata, normalmente para residentes. Y bueno, en algunos lugares también tienen zona naranja, pero bueno. Normalmente las más habituales son la zona azul y la zona verde. Luego hay otro gasto típico que son los impuestos. El impuesto de circulación que anualmente pues grabar es que tienes que pagar, grava a los vehículos españoles, y creo que es cuando el vehículo tiene más de 25 años o 20 años, no recuerdo ahora mismo, cuando ya no hace falta, en algunas comunidades, por ejemplo en Asturias, ya no hace falta pagar ese impuesto porque el coche es viejo y bueno, parece ser que ya dejan de pagarse. Y luego el último gasto, que este sí es un poco más interesante porque es bastante diferente a muchos países, es la inspección técnica de vehículos, lo que llamamos aquí la ITV. La ITV es una inspección que tienes que pasar con tu coche. Bueno, cuando compras un coche nuevo, los primeros 4 años no tienes que pasarla, pero a partir del el cuarto año, cuando compras el coche, tienes que pasar tu primera inspección. Y después, hasta que tu coche tiene 10 años, tienes que hacerlo cada 2 años. A partir del 10º año, tienes que pasar la ITV cada año. Bueno, y eso es una cosa muy engorrosa, porque realmente siempre tienes que hacer algún gasto extra para conseguir que tu coche pase la ITV. Por ejemplo, no sé, cambiar las ruedas, cambiar los filtros, muchísimas cosas para poner a punto el coche y conseguir que la inspección técnica de vehículos sea favorable. Bueno, y estos son algunos de los gastos que tenemos aquí en España. Más o menos todo esto viene a hacemos una suma de todo lo que se gasta durante todo el año, y puede ser un poco más de 2.000 euros, entre 2.000 y 3.000 euros cada año, tener un coche en propiedad. Por supuesto, como os decía antes, hay muchos gastos extra que quizás que hay que sumar. Por ejemplo, si tenemos una avería con la que no contábamos, o tenemos que hacer una reparación importante, bueno, pues ahí sube un poco más el coste de tener un coche en propiedad. Pero bueno, esto es más o menos lo que cuesta en España tener un coche, y por supuesto depende un poco también de la gama. Si es un coche
de gama baja, de gama alta, pues por supuesto que las reparaciones serán más caras, los impuestos serán más caros, todo va un poco en función de eso. Espero que os haya gustado este episodio y muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, muchas gracias por seguir el podcast y también por suscribiros a las lecciones. Nos vemos en www.fluentespanish.express y mañana miércoles, como ya sabéis, como cada miércoles, recomendaciones para practicar vuestro español. Así que nos vemos mañana, que tengáis muy buen día. Adiós.